Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes un hecho de vida que sucedió hoy en mi comunidad. Y fue a visitarme una joven mujer, tiene cuatro niños, y fue con los tres más pequeños. Y como siempre, muchos problemas, problema con el esposo, problema económico, con los hijos. La mujer fue muy cargada, muy cargada. Y luego en la conversación hice una oración por ella, oré también por sus tres niños. Y luego, wow, la mujer sale alegre, contenta, entusiasmada, y me dice, Fray José, pero deberíamos hacer eso siempre, porque uno amanece de mal humor, uno amanece enojado con tantos problemas. Ahora mismo cuando venía para acá, donde usted, pues, perdón, Fray, pero tuve que decir algunas malas palabras a la gente que me miraba. ¿Por qué me miran tanto? En fin, ustedes saben, hermanos, hermanas, esa vida de barrio marginado, barrio pobre. Pero me llamó la atención que me dice la muchacha, Fray José, como deberíamos hacer esto como algo que nos llene de energía positiva, de luz, de entusiasmo, porque mire, después de la oración yo me siento bien, como que esa energía negativa que yo tenía, ese mal humor, se fue. Y de verdad, hermanos y hermanas, que esto me llamó la atención, como el poder de Dios y como Papá Dios pues arranca de nosotros esa energía negativa. Uno puede amanecer de mal humor, tener un mal sueño, pero cuando uno se conecta con Papá Dios y se conecta con la fuente de toda energía positiva que es Dios. Y atención, hermanos, hermanas, atención a este concepto de energía, porque nuestros hermanos de la nueva era y otros grupos que se llaman espirituales, utilizan mucho la palabra energía y llaman a Dios energía. Hay que tener cuidado con el término. Nosotros podemos, yo digo siempre, no tengamos miedo en llamar a Dios energía. Pero no es una energía con un rostro. Es una energía que es papá, es una energía que es un hijo, es una energía que es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y el Salmo 117, el salmista dice que Yahvé Dios es mi fuerza y mi energía. Energía es fuerza, hermanos, hermanas. Luego dio la mayor energía, pero no es una energía sin rostro. Eso es como la gran diferencia en el concepto de energía de la nueva era y el concepto de energía referido a Dios del cristianismo, de la Biblia. El salmista lo dice, el Señor es mi fuerza y mi energía. El Salmo 117. Señor es fuerza, energía. Pero es una energía, repito, con rostro, no es una nebulosa. Es una energía con rostro, es la mayor energía, es la fuente de toda energía, pero es Padre, se comunica con nosotros, tiene un lenguaje, se comunica con nosotros. Es papá, es Salvador, es Cristo y es Espíritu, Señor y Dador de vida. Entonces, hermanos, hermanas, comunicarse, conectarse con esa energía al comenzar el día, wow.
Siempre recuerdo haber escuchado una vez que estaba en la emisora de Radio María de la Altagracia, y creo que era el padre Máximo Pérez, que creo que era él, sí, que hablaba de la oración como un conectarse. Por ejemplo, el inversor se conecta con la energía eléctrica y se carga. El inversor se conecta con la energía eléctrica y se carga. Entonces él comparaba la oración como un conectarse con la energía, y este término ya no lo utilizó, es como conectarse con la energía divina para cargarnos. Dios es amor, Dios es paz, Dios es bondad, Dios es buen humor. Entonces, esto con respecto a ese hecho de vida que viví hoy con esta joven mujer, que amanece llena de energía negativa, problema con el esposo, problema con los hijos, problema de carencia, un gran dolor de cabeza, hermanos, hermanas. Para una mamá pobre, cómo alimentar, cómo educar a sus niños. Pero la muchacha, después de haber recibido una oración y una bendición, sale con otro rostro. Y repito, lo que me llamó poderosamente la atención fue como, Padre, Fray José, ¿por qué no hacemos esto con frecuencia? Yo me siento mejor. Entonces, hermanos, hermanas, he aquí una recomendación de conectarnos siempre con Papá Dios. Que el primer manjar suculento en la mañana, cuando nos levantamos, sea esta conexión con Dios. Cargar la pila de la vida con la energía positiva de luz, de paz, de amor, que es Dios. Y Dios es amor, Dios es paz, Dios es alegría, Dios es entusiasmo, Dios es luz, Dios es la bondad, Dios es la plenitud, Dios es la belleza. Conectémonos con Dios, hermanos, hermanas. Conectémonos con Dios. La fuente de toda energía, de luz, de paz, de amor, de positividad, de entusiasmo. Dios. Dios. Que comencemos siempre la jornada del día, hermanos, hermanas, con una oración. Estos 7 minutos que siempre recomendamos de conexión. Dios es mi papá y me ama. Gracias, amado Padre, por este nuevo día. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijos. Gracias porque puedo ver el sol que me ilumina, escuchar el cántico de los pajaritos. Gracias, Señor. Y durar 7 minutos de silencio, en conexión con la fuente de toda luz, de toda paz, de todo amor, de toda energía positiva, Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 8:43 en este diálogo fuerte de Jesús con los fariseos. Dice Jesús, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, Jesús se queja de los fariseos, de los letrados, y lo interroga. O sea, ¿por qué no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no reconocen mi lenguaje? El lenguaje del amor. ¡Wow! Esto es fuerte, hermanos, hermanas, porque el lenguaje de Jesús
Es el lenguaje, bendito sea su nombre, ahora y por siempre. El lenguaje, la comunicación. El lenguaje de Jesús, hermanos, hermanas, es el lenguaje más hermoso de la humanidad. Muchos hombres, todos los hombres y mujeres hablamos, nos comunicamos. Yo estoy hablando, me estoy expresando. Ustedes me están escuchando en este preciso instante. Y los hombres hablamos, las mujeres, el lenguaje humano, el lenguaje que nos permite la comunicación, la interacción, el diálogo. Hermanos, hermanas, y el lenguaje más hermoso, el lenguaje más hermoso es el lenguaje de Jesús, bendito sea su nombre. Como muy bien, déjenme leer el texto porque no resisto no leerlo. En el capítulo 7, el verso 46, dice, jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. ¡Wow! Jamás. Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Jamás. Nadie ha hablado con tanta profundidad, con tanta belleza, con tanta elocuencia. Realmente, hermanos, hermanas, hay hombres y mujeres que tienen el don de la palabra, de la elocuencia, del discurso. Yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado al sacerdote franciscano, capuchino, un hombre de Dios, el padre Ignacio Larrañaga. Yo sé que todos los hombres y mujeres que tuvimos la oportunidad de escuchar a este hombre, podemos decir que el padre Ignacio Larrañaga, el fundador de los talleres de oración y vida, tenía el don de la palabra. El don de la palabra, hermanos y hermanas. Este hombre como te introducía en su corazón, como el don de la palabra. Captaba tu atención. Por ejemplo, la mejor prédica que yo jamás he escuchado sobre la pasión de Jesús, sobre el acontecimiento Getsemaní, lo escuché de boca del padre Ignacio Larrañaga. Pero ¿quién es Ignacio Larrañaga en comparación con el Verbo, con la palabra? Jesús. Entonces aquí tenemos a dos soldados, hombres diestros en la guerra, que, wow, se quedan pasmados al escuchar la palabra. Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Jamás. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús es el ser humano que mejor ha hablado en el decurso de la historia. A ningún ser humano, desde Adán hasta el último Adán, ningún ser humano, desde Eva hasta la última Eva, hablará como habló Jesús. Como la perfección del lenguaje, la belleza del lenguaje, la belleza de la gramática, de la sintaxis. Nadie ha hablado como ese hombre. Entonces dice, se queja Jesús de sus enemigos, de los fariseos, los letrados. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Y repito, hermanos, hermanas, que no es cualquier lenguaje. Es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje de la belleza. Es el lenguaje del amor. Es el lenguaje de la paz, de la plenitud,
Pero ellos no reconocen ese lenguaje. ¡Wow! No sé, hermanos, hermanas, hasta dónde llega como la perversidad humana, la oscuridad del corazón humano. Claro, aquí no reconocen este lenguaje porque son hombres soberbios. Porque fijémonos que estos son hombres que han estudiado, son letrados. Y sin embargo, nuevamente el texto, Juan 7, 46, estos soldados romanos, hombres de eso, son soldados de guerra, de rudos. Estos hombres sí escuchan el lenguaje de Jesús. Y dicen, jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Entonces aquí lo que me interesa, hermanos, hermanas, resaltar no tanto la dureza de los fariseos, no tanto la dureza de los enemigos de Jesús, los letrados, sino el lenguaje hermoso del Maestro de Galilea. El lenguaje bello, el lenguaje más hermoso que ha existido sobre la faz de la tierra, el lenguaje de Jesús. Pero hubo hombres y mujeres en tiempo de Jesús, que, sobre todo hombres, que no aceptaron su lenguaje, porque no reconocen el lenguaje. Pero nuevamente, hermanos y hermanas, es el lenguaje de la belleza, es el lenguaje del amor, es el lenguaje de la paz, es el lenguaje de la ternura, de la compasión, es el lenguaje de Dios. ¡Wow! Y ellos lo rechazaron. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Porque no podéis escuchar mi palabra. No escuchan a Jesús. Hermanos, hermanas, hay hombres todavía y mujeres que no escuchan el lenguaje de Jesús, el lenguaje más bello, el lenguaje más hermoso, el lenguaje más penetrante que jamás se haya pronunciado en los anales de la historia, el lenguaje de Jesús. Nosotros, hermanos, hermanas, que somos sus discípulos y discípulas, dejémonos penetrar por ese lenguaje. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día
podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar este argumento de la introducción sobre el texto de hoy que tomamos, Juan 8:43, donde Jesús interroga a sus interlocutores, los fariseos, los letrados, y le dice: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Esto es impresionante, a mí me impresiona, me llama la atención, porque se trata del lenguaje de Dios, el lenguaje más hermoso, el lenguaje más bello. Se trata del lenguaje del amor, el lenguaje de la paz, de la inteligencia profunda, del conocimiento, del saber. El lenguaje de la penetración, el lenguaje más hermoso, hermanos y hermanas, que jamás se haya pronunciado en la faz de la tierra. No es el lenguaje de un profeta, no es el lenguaje de un ángel. Un ángel. ¿Cómo hablarán los ángeles cuando hablan con los seres humanos? Es el lenguaje de Dios, pero no reconocen ese lenguaje, hermanos y hermanas. No reconocen ese lenguaje. Como también hoy parece que nosotros no reconocemos el lenguaje de Jesús. El lenguaje de la no violencia, hermanos y hermanas. El lenguaje de la paz, de la no violencia. Si tu hermano quiere pleitear contigo para quitarte el manto, dale también la túnica. Luego, hermanos y hermanas, esto es una invitación a leer los evangelios, a dejar que el lenguaje de Jesús sí encuentre eco en nuestros corazones. El lenguaje del amor, el lenguaje de la paz, el lenguaje de la no violencia. El lenguaje de la no violencia, el lenguaje de la humildad, el lenguaje de la humildad, el lenguaje de la oración, el lenguaje del servicio, el lenguaje de Jesús, hermanos y hermanas, que nuevamente, hermanos y hermanas, es el lenguaje más hermoso que ha tenido la humanidad. Y hablando del lenguaje, hermanos y hermanas, me están mis hermanos camarógrafos haciéndome el lenguaje de los signos. Fray. Se le fue el tiempo. Bien, hermanos y hermanas, aprovechemos al máximo el tiempo. Por eso decimos que no hay tiempo para perder el tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.